Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Quiero que escuches esto, por favor, y te lo grabes. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Otra versión dice, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A los tales evita. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Queremos crecer en la piedad, queremos crecer en esta devoción a ti, en nuestra fe, Dios. Queremos que con la ayuda de tu Espíritu Santo imparta, Señor, este conocimiento que nos lleve a practicarlo, a vivirlo en el nombre de Jesús. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, hazme tierra fértil para la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. En los postreros tiempos, le está diciendo Pablo a Timoteo, va a ser muy fácil, en los últimos días, va a ser muy fácil aparentar piedad, pero negar su poder, es decir, no vivir el poder de Dios, no vivir a Dios, solo aparentar. Y yo creo que, amados, esta generación de jóvenes, de adolescentes, algo que caracteriza a tus hijos, a nuestros hijos, es que están hambrientos de coherencia, de verdad. Y yo creo que a todos aquí nos une este sentir, este deseo. No estamos dispuestos a tolerar ya más apariencias, amados, porque Dios no está dispuesto, porque Dios no quiere eso. Y en estos días, amados, que son los tiempos finales, es muy fácil aparentar piedad, pero con nuestra vida negar la eficacia de lo que es la piedad. Es decir, no vivir la piedad. Ahora, ¿qué es la piedad, iglesia? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí en la carta a Timoteo? 2 Timoteo 3, verso 1 al 5, lo que acabamos de leer. Piedad es adoración, sujeción a Dios, devoción a las cosas santas y por amor al prójimo. Es una devoción a los mandamientos de Dios. Es un creer y sujetarse a Dios. Eso es la piedad. La piedad es el carácter de Dios formado en nosotros. Ahora, toda la espiritualidad que tú puedes tener, amados, en cada uno de nosotros, toda esa espiritualidad que estamos buscando a través de la oración, a través de la palabra, amados, es una búsqueda de la piedad. Tú estás buscando que Dios venga a tu corazón y haga su voluntad en tu vida. Debemos entender que la vida cristiana es una continua búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra vida. El cristiano es aquel que llegó a buscar en otros lados y no encontró la verdad. El cristiano es aquel que volvió en sí por la obra del Espíritu Santo y vino a arrepentimiento delante de Dios, y por ende encontró la verdad de Dios. El cristiano es aquel que vive verdad y está buscando la verdad porque sabe que este mundo no la tiene. Es una continua búsqueda de la piedad. Y yo te quiero decir algo, iglesia. La búsqueda de la piedad requiere disciplina. Disciplina. Es una palabra no muy querida por los mexicanos, seamos honestos. No es muy atrayente esa palabra, pero la realidad de las cosas es que nuestra búsqueda de Dios y de la piedad requiere disciplina
y esfuerzo, diligencia. Ahora, las disciplinas espirituales, amados, son un medio, no son un fin. Porque muchas veces caemos en el error de confundir esto. Las disciplinas espirituales son un medio para recibir la gracia que nos santifica y que nos va transformando. Pero en ocasiones pensamos que es un fin esas disciplinas espirituales. Ya estoy yendo a la iglesia, ya cumplí. Es que ya leo la Biblia, ya cumplí. Es que tengo un ministerio dentro de la iglesia, estoy bien con Dios. Las disciplinas espirituales, amados, son un medio para que yo pueda conocer más a Dios, para que mi corazón sea moldeado. Cuando tú lees la palabra, la escudriñas, la meditas, tu corazón será transformado. Pero, amados, no es un fin, es un medio que te tiene que llevar a Cristo. Y es por eso que muchos cristianos caen en el error de aparentar piedad. Es que me sé las disciplinas espirituales, pero esas disciplinas espirituales no te están llevando a Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez, amados, que Dios te habló una verdad de su palabra y esta verdad te llevó al arrepentimiento y al cambio? ¿Cuándo fue la última vez que sirviendo al Señor dentro de la iglesia tu corazón fue más humilde para amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra acudiste a arrepentimiento, que reconociste el egoísmo que hay en tu vida? Amados, las disciplinas espirituales son un medio, no es un fin. Porque la apariencia de piedad, amados, es tener todo el protocolo de cristianos, pero no ser transformados dentro de nuestro corazón. Tenemos vocabulario cristiano, tenemos disciplinas espirituales, pero hay algo en el corazón del ser humano que necesita, y es rendición. Rendición. Las palabras de Dios, amados, son efectivas, diga conmigo, en la santificación de mi corazón. Mire lo que dice Deuteronomio 8, verso 1 al 3. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra. No de conocerlos solamente, no, de ponerlos por obra. Porque conocerlos y no ponerlos por obra es apariencia de piedad. A fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón. Di conmigo: a Dios le interesa lo que hay en mi corazón. Di conmigo: a Dios le interesa mi corazón, no mi apariencia. Y luego dice: si guardarías o no sus mandamientos. Entonces quiere decir que dependiendo de mi corazón, yo voy a guardar los mandamientos del Señor o no los voy a guardar. ¿Cómo está tu corazón? Estará tu vida de piedad. Y luego dice: Él te humilló y te dejó tener hambre. ¿Cuántos cristianos siguen pensando que sus luchas son un demostrativo que Dios no te ama? No has leído la palabra, no conoces al Dios de la Biblia. Dice: Él te humilló. Necesitamos humillarnos porque el ser humano siempre ha batallado desde el jardín del Edén con una autosuficiencia terrible y diabólica. Dijo Satanás a la mujer: sabe Dios que si comes de ese árbol seréis como Dios. Seréis como Dios. Y la mujer comió, amados. Algo en lo que el Evangelio
está obrando en nuestras vidas es en la autosuficiencia y el orgullo. Y nadie va a escapar de ese trato. Dios va a usar la iglesia para tratar con tu orgullo. Dios va a tratar algunas circunstancias adversas. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías. Fíjate bien, Él permite ciertas cosas en nuestras vidas para formar nuestro corazón y crecer en piedad. Y dice, y Él te dio el maná que tú no conocías. ¿Por qué, amados? Porque Él suple de una manera muy especial, aunque no sea como tú pensabas que lo iba a hacer. Hay mucha gente que está amargada con Dios porque no respondió como ellos querían. Están ofendidas con Dios. Y por tal motivo han dejado de crecer en la piedad. Pero es como si tú discutieras con la persona más sabia sobre todo el universo y estuvieras alegando que es mejor como tú quieres hacerlo que como Él ha decidido hacerlo. Es como si tu hijo pequeño te dijera, es que no es así, papá. Y tú sabes que el tornillo entra con una arandela de presión y ajusta y se detiene el liqueo de aquel motor que están arreglando juntos. Pero tu hijo está diciendo, es que... Y peleamos con Dios, y en lo que más peleamos, más somos necios y tercos, y su bendición se aleja de nosotros. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tú vives de lo que procede de la boca del Señor. Tú no vives de tus circunstancias, iglesia. Tú no vives de lo que este mundo dicta. Wow, si el mundo tiene economía, el cristiano estará feliz. No, tú eres alimentado del Señor. Si en el mundo se dice crisis, la provisión de Dios estará sobre ti. Si en el mundo se dice caos, el orden de Dios puede estar en tu hogar, porque Él es bueno y eres su pueblo, iglesia. Puedes querer darle un aplauso al Señor. Tenemos que tener fe en su palabra, en el nombre de Jesús. Dice primera de Pedro capítulo 2 verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan. Diga conmigo, crecer para salvación. Tú y yo necesitamos crecer en la piedad, en la sujeción a Dios. El que piense que ya creció lo suficiente, se me hace que se quedó estancado, amado. Hay mucho por qué crecer. Hay mucho en que crecer. Como iglesia necesitamos crecer en humildad, en amor, en oración, en evangelismo, en discipulado. Necesitamos crecer en generosidad, en unidad, en humildad, en valentía. El que piense que está bien, se me hace que algo anda mal. El que piense estar bien, mire que no caiga, dice la palabra, porque hay una autosuficiencia ahí. Hay un orgullo ahí. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa es la palabra, es útil para el crecimiento, para crecer en toda buena obra. Amado, el fundamento de tu crecimiento en la piedad es la palabra. Tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas escudriñar la palabra. Dice el Salmo 19 versos 7 al 11. Vamos a leerlo también. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Si tú estás buscando otras cosas para restaurar tu alma, créemelo, estás equivocándote. Un poco de humanismo, un poco de positivismo, de psicología alejada de la palabra de Dios, un poco de esto, de coach. Tú no necesitas un coach, tú necesitas la palabra de Dios para restaurar tu alma. Mucha gente que ya no escucha predicadores, escucha coach.
del Evangelio. No existe coach del Evangelio. Solo hay predicadores y motivadores. Jesucristo no fue un motivador, fue un predicador que vela por nuestra alma. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por tu salvación. Pero necesitas rendición. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Aquí el altivo no va a tener sabiduría. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Será que la falta de gozo en tu casa, en tu familia, es porque no hay obediencia a la ley del Señor? Porque mira lo que dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Aquí hay algo muy importante. El gozo de nuestra salvación muchas veces se pierde porque dejamos de crecer en la piedad. Dice: el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Deseables más que el oro. Oye, pero tu corazón, ¿cómo está mi corazón? ¿Deseamos más el oro que la palabra? Hay un error ahí. Hay muchas personas que dejan de congregarse por buscar más oro. Hay error ahí. Hay muchas personas que le dicen al Señor: Señor, tú después, primero mis negocios, mis trabajos, más oro. Ahí hay un error. Y la escuela sigue la siguiente generación. Mis papás antepusieron el oro que la palabra. No va a haber un gozo generacional en esos hogares, porque primero es el oro. Porque primero es el oro. Deseables más que el oro son los mandamientos del Señor. Y el que logra entender, amados, y creer esto, y saborear esto, y disfrutar esto, porque el Evangelio no es para aguantarlo, es para vivirlo. La piedad no es para aguantar, es para disfrutar, crecer en ella, crecer en nuestra devoción a Dios, crecer en nuestra lealtad a Dios. Amado, realmente produce un gozo en nuestras vidas. Y luego vuelve a decir: sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Qué recompensa estás buscando, iglesia? ¿Una terrenal? ¿Una recompensa momentánea que alivie tu dolor? ¿O una recompensa eterna? Si tú quieres la recompensa eterna en Dios, crece en la piedad, guarda la palabra, ama los mandamientos del Señor, practica los mandamientos del Señor, hazlos, enséñalos a tus hijos, ora para que tus hijos lo hagan y el Señor nos dará victoria. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Quién quiere la recompensa eterna? Vamos, iglesia, vamos por ella. Dice el Señor que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Tú crees que Dios no ve tu esfuerzo en agradarle? ¿Tú crees que Dios no ve que tu corazón se quebranta cuando fallas y le dices: Señor, ayúdame, perdóname otra vez, ayúdame a salir adelante? El Señor levantará el corazón humilde, al sencillo lo hará sabio, dice el Señor. Al humilde, al que tiembla en su presencia y dice: Señor, no puedo ser el padre que mis hijos necesitan. A ese padre el Señor lo calificará. A esa madre que le dice: Señor, ayúdame a ser esa madre que mis hijos necesitan. La gracia del Señor, el poder de Dios, dice su palabra, se perfecciona en nuestra debilidad, amados. Pero ¿cuándo vas a reconocer, iglesia, que eres débil? ¿Cuándo vas a reconocer que eres débil? No, es que si lo reconocemos, tus hechos muchas veces demuestran que eres autosuficiente. Porque cuando tú no buscas la palabra con hambre para crecer en salvación, entonces tú estás confiando en otra cosa que no es la palabra. Es que sí confío en el Señor y lo amo, sí, yo sé, amado, yo sé, yo también lo amo, pero su palabra nos dice
que necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Y muchas veces el crecimiento de la piedad no sucede en nuestras vidas porque hay tanta autosuficiencia, no hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay un devocional íntimo en cada uno de nosotros con Dios. Yo te voy a decir 4 convicciones necesarias que tú necesitas abrazar para que la palabra de Dios funcione en tu vida. 4 convicciones. Anótalas si gustas. Primero, la escritura es la exhalación de Dios. Dios exhala, su respirar es la palabra de Dios. Número 2, la escritura es comprensible. Cuando no la comprendemos, debemos de indagar, de estudiar, de orar acerca de la escritura que tú y yo no estamos comprendiendo. Quítate ese argumento de tu cabeza de que la Biblia no es para todos, o no todos la podemos entender. No, eso es mentira. Incluso la perdición de la iglesia fue cuando se le prohibió a los feligreses leer la escritura. Solo los líderes religiosos de antaño podían leerla, y en latín. ¿Qué es eso? ¿Acaso el Señor no nos delegó escudriñar la palabra, meditar día y noche en ella? Número 3, la utilidad de la escritura. Dice 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar. La palabra es de utilidad para tu vida, iglesia. Es de utilidad. Tú tienes que saber que tus hijos necesitan la palabra. Y como iglesia necesitamos orar por los ministerios de niños, de adolescentes, de jóvenes. Como iglesia necesitamos procurar la palabra porque es útil. ¿Qué quieres de consejo para tu matrimonio? Es que quiero que él cambie. Es que ella cambie. Y la palabra la dejan de ver como la fuente de su sanidad y su restauración. La palabra es necesaria en tu matrimonio para que dejes de estar echando la responsabilidad al otro. Yo decido cambiar. Yo decido atesorar la palabra. Y número 4, la eficacia de las escrituras. Tienes que abrazar estas grandes verdades y hacerlas con una convicción en tu corazón. La escritura es la exhalación de Dios. Es el respiro de Dios. En cada página está la exhalación de Dios. Es inspiración divina. Número 2, la escritura es comprensible, pero necesito indagar, buscar a Dios, estudiar. Número 3, la escritura es útil para todo. Y número 4, la eficacia de las escrituras. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la eficacia de la escritura. Ahora, considera todas las cosas que la escritura afirma que puede hacer en tu vida. Primero, la escritura, la palabra, inicia la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Considera esto, inicia la fe al escuchar la palabra. Considera que la escritura da nueva vida espiritual, iglesia. Primera de Pedro 1:23 dice, pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Diga conmigo fuerte, mediante la palabra de Dios, que vive y que permanece. ¿Qué es lo que permanece? ¿La bronca que traes? No.
La bronca tiene caducidad. El problema tiene caducidad. El pecado tiene caducidad. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo que permanece para siempre es la palabra, amados, que ha venido a darnos vida espiritual, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Puedes comenzar de nuevo en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. La palabra nos ayuda a crecer. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Deseen la palabra de Dios. Aquel que no desea la palabra de Dios jamás crecerá espiritualmente. La palabra santifica, dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, amados. ¿Tú quieres vencer un mal hábito en tu vida? Lee la escritura por lo menos 3 capítulos diarios. Ten una vida de oración. Ayuna cotidianamente. Porque el ayuno humilla nuestra carne, no manipula a Dios, pero humilla nuestra carne. Entonces, si la palabra es eficaz y asegurada, es eficaz, ¿por qué no es eficaz en mi matrimonio, en mi hogar? ¿Por qué no es eficaz en mi vida? Sigo siendo una persona amargada, egoísta, enojado con medio mundo. ¿Por qué? Porque no está siendo abrazada como debe de ser abrazada. La palabra santifica, escudriña y redarguye y libera. Juan 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es permanecer en la palabra. Nuestros problemas internos, los más oscuros que tú puedas tener. No, pastor, es que si usted me conociera. No, mira, yo no te quiero conocer. Dios te conoce. Y yo nunca te voy a juzgar, porque Dios no te juzga ni te condena. Pero una cosa sí te digo: ten la confianza de acercarte al trono de la gracia para ser santificado y transformado. No es un trono de juicio donde hay un rey que no está otorgando gracia. Cristo está otorgando gracia, amados. Es un trono de la gracia para ti. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, San Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo tengo que permanecer en la palabra. Yo tengo que ser disciplinado en buscar la palabra. La palabra refresca y renueva nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo 119. Te voy a leer del 1 al 5 y el verso 50. Para no leerte todo el Salmo 119. Mira lo que dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Sabes lo que está orando? Señor, cuánto deseo tener una vida de piedad. Que mis acciones sean un reflejo de tus decretos. Entonces, debe de ser mi oración que mi vida refleje los mandamientos del Señor. Si no refleja los mandamientos del Señor, algo está mal en mi cristianismo. Algo está mal en mi fe. Y el verso 50 dice: tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Wow, amado, cuando tú guardas la palabra, ¿sabes qué hace la palabra? Te consuela en todas tus dificultades. Wow, qué bendición para el joven y la señorita. Señorita, tú no necesitas un joven para consolarte en tus dificultades. Tú no necesitas a nadie más, solo la palabra.
Y todo lo que te ha sucedido, todas las decepciones, todos los rechazos, todas las frustraciones, tú puedes recibir consuelo en la palabra. No necesitas depender emocionalmente de las personas. Hay libertad en guardar la palabra de Dios. Hay libertad verdadera en escudriñar la escritura y amar los mandamientos del Señor. Hay libertad en una vida de piedad. Amados, la postura apropiada que debemos de tener hacia la escritura es humildad. Humildad. ¿Cuál es la postura apropiada hacia la escritura? Humildad. Vuelvo a repetir la pregunta que te hice al empezar. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te mostró algo en su palabra y que te llevó al arrepentimiento y al cambio? Esa es la postura correcta de recibir un consejo de la palabra, un mensaje de la palabra, de escudriñar la palabra en tu casa, en tu hogar. Humildad. Mis hijos necesitan humildad, tus hijos necesitan humildad, yo necesito un corazón humilde, tú necesitas un corazón humilde. Si no hay humildad, no vamos a disfrutar la eficacia de la palabra de Dios. Hay argumentos que se levantan. Sí, yo ya sabía eso. Sí, yo ya practico eso. Y te enfocas en tu propia bondad o en ese versículo que por gracia has cumplido y te hace sentir bondadoso y buen cristiano, y todas las predicaciones le sirven al que está enseguida de ti, no a ti. Me pasó rozando, pero te pegó a ti, le dices al seguido. Eso no es humildad. No es humildad. Dejar de leer la escritura no es humildad. Dejar de venir a la iglesia no es humildad. Dejar tu devocional personal no es humildad. Amados, yo quiero decirte algo. Te voy a dar una recomendación sencilla para un tiempo diario en la palabra de Dios. Primero, número 1, ora, que Dios te ayude mientras tú lees su palabra. Humildemente reconoce tu necesidad de esa ayuda que solo Dios te puede dar. Pídele a Dios que te alimente con su palabra. Antes de agarrar la escritura, dile: Señor, ayúdame, te necesito. No es un libro más. No es el libro histórico mejor planeado, con mejores valores morales que existen. No, es la verdad de Dios, es la exhalación de Dios, es el palpitar de Dios en cada página. Ora por la ayuda de Dios. Mientras leo tu palabra, Señor, por favor, revélate a mí. Permíteme conocerte. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 119, verso 18 dice: Dios, mientras leo tu palabra, por favor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con desesperación por más de Dios sobre tu vida? Salmo 25, verso 4 dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. ¿Quién se ha atrevido a orar de esta manera, Dios? Guíame en tu verdad. Iglesia, no caigas en el conformismo. Puedes estar en una mentira y en una apariencia de piedad y te niegas a clamar: guíame en tu verdad, Señor. Es lo peor, estar en un error y no darte cuenta de eso. Guíame en tu verdad, Señor. Éxodo 33:13. Dios, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca, Señor. Salmo 139, verso 23 al 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Escudriñame, oh Dios.
Esto es crecer en piedad. Primero yo, Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito de ti. ¿Qué ha robado tu atención, amado? Tu éxito laboral, tu éxito en la vida, y te has hecho pensar que eres tan bondadoso, tan buen cristiano, y tienes asegurado el cielo, pero tu vida en la piedad es como una apariencia, es como un billete falso. ¿Has tenido un billete falso en las manos? Hay unos marcadores que los identifican. Si se raya es falso, si nomás así de transparentea la tinta es bueno, es de calidad. ¿A alguien le han pagado con un billete falso? Una vez me tocó uno de 200. Vendí unas cosas y me dieron gato por liebre. Yo estaba así como que, no. Pero bueno, ni modo. Nadie quiere lo falso. ¿Por qué supones que Dios sí quiere una piedad falsa de ti? Salmo 90:14 dice: oh Dios, sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Sácianos, Dios. Ora la palabra, amados. Pídele a Dios ayuda a tu necesidad. Paso número 2. De una manera no apresurada, lee toda una porción de la escritura que tú previamente hayas seleccionado. Puedes usar la lectura bíblica de Renueva, que tiene cada día una lectura programada. La lees, la meditas. Si no la entiendes, investigas, indagas. Y sabes una cosa, amados, la palabra no volverá a Dios vacía, sino hará su voluntad en tu vida. Pero sabes que muchas veces estamos como de panzazo. Decía mi papá: pasaste de panzazo, Andrés. Sí. El 6. ¿Te acuerdas en los juegos de béisbol? ¿Quién jugó béisbol aquí? Cuando tocaba así muy apenas la base y el contrario también al mismo tiempo, es safe. O sea, de panzazo estás, llegaste. Y sabes, muchos cristianos están así. De lunes a sábado se desinflan tanto, y el domingo vienen por misericordia de Dios y Dios los acepta, amados. No me malinterpretes, pero ese no es un crecimiento en la piedad. Porque no te alimentas entre semana, porque no le buscas entre semana, no le conoces íntimamente. Padres de familia, yo quiero exhortarles con palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprovecha para el hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Que te traigan 10, está bien, 9, 8, lo que tú quieras, que te den ese diploma, está bien, es una herramienta. Pero yo me consideraré un padre irresponsable y sin éxito, que mis hijos conquisten este mundo, pero no crezcan en la piedad por la palabra de Dios. No estoy diciendo que no sean estudiosos, vamos, échenle ganas, oramos ahorita por ellos. Estudien, trabajen, esfuércense, pero si todo lo que exigimos de ellos es eso y no la ley de Dios en sus corazones, y no les enseñamos en casa a los más pequeños a repetir la palabra, a memorizar versículos, si no escribimos ahí en la pared las enseñanzas del Señor, los preceptos del Señor, y damos por éxito familiar el diploma en la pared, encuadrado, amados, hemos fallado. Hemos fallado, porque la piedad es la que me mete al cielo, es Cristo.
Y son palabras de nuestro Señor. ¿Qué provecho tiene al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Qué provecho, iglesia? Y le damos tanto auge a la superación personal, al éxito carnal de este mundo. Y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños están raquíticos sin el Señor. Lo digo porque soy padre. Y todos los días necesito crecer en la piedad. Y yo me incluyo en este pensamiento, en este clamor. No te estoy diciendo que solo tú lo tienes que hacer. Yo lo tengo que hacer. Porque yo quiero que mis hijos conquisten el mundo. La otra vez le decía a Andrés: hijo, si quieres estudia mecánica y pones tu taller. Y sí, papá, y sí, hija. Laila quiere una veterinaria. Y sí, hija. Llevamos todos los perros de la ciudad ahí que se atiendan contigo. Pero cuando veo sus corazones que necesitan a Cristo, no quiero errar como padre. No erres tú tampoco. Dos ingredientes claves para una meditación en oración. Aparta cierto tiempo, amados. Agenda tu devocional personal y ten un plan de lectura. Ten un lugar donde tú visites frecuentemente ahí en tu casa para estudiar y orar la palabra. Me encanta la película Cuarto de Guerra, ¿se acuerdan? Que una señora tiene una vida de oración tremenda, poderosa, y va a comprar una casa. Y de repente le están enseñando la casa, y luego abre un closet y ella dice: alguien aquí oró. Y es donde ella había pasado mucho tiempo de su vida orando por su familia, clamando al Señor: Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Iglesia, tenemos que tener esta convicción. Necesitamos clamar por nuestros hogares. Necesitamos clamar por nuestros hogares. Pero pareciera que la vida de oración, amados, no tiene importancia. Pareciera que la oración es como pérdida de tiempo, porque hay tanta carnalidad en nuestra manera de pensar. Dice la Escritura que el espiritual entiende todas las cosas. ¿Qué cosas? Las de Dios. Si tú no has entendido lo indispensable que es la oración, es porque no estás viviendo en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es templanza, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Pero el fruto de la carne son celos, son amarguras, son contiendas, son envidias, son frustraciones, son celos. ¿Cómo estaremos conduciéndonos entre semana, que muchas veces el domingo no tenemos un corazón lleno de gratitud para adorar al Señor? ¿Qué está pasando, iglesia, con tu piedad? ¿Qué está pasando con mi piedad? Y paso número 3, deja que tu meditación en la Escritura te lleve a un tiempo de más oración intercesora, de acuerdo a la situación de tu vida actual. Tú tienes que convertirte en un intercesor por tu familia, por tus hijos. Hay batallas, amados, que no vas a pelear sino en oración. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra huestes de maldad, espíritus de maldad, principados, potestades de maldad. Y tú y yo necesitamos interceder. Porque tú y yo no podemos controlar a un hijo que tiene sus 20, sus 30 años y hijo, sigue a Jesucristo. No. Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo. Solamente la verdad del Señor, solamente el Espíritu Santo convence de pecado. Solamente Dios
convence y redarguye de pecado. Necesitamos, amados, interceder. Yo quiero decirte a todos los que están en algún ministerio, encargados de algún área en la iglesia, necesitamos interceder, amados. Orar al Señor. Yo bendigo a los niños, yo bendigo a los adolescentes, a los jóvenes, Señor. Yo bendigo la congregación, Padre. Pablo estaba preocupado por Timoteo y por los que enseña Timoteo. En los tiempos finales, Timoteo va a ser muy fácil aparentar piedad. Va a ser muy fácil. Dios, encuéntranos sinceros. Encuéntranos reales. Ven y haz tu obra en cada hogar, en cada matrimonio, en cada niño, en cada joven, en cada hombre, en cada mujer. Ven y haz tu obra, Señor. Amados, la intención de Dios es que tú y yo crezcamos en nuestra fe, en nuestra piedad, en nuestra devoción a Dios. Pero sabes que tenemos una responsabilidad. El evangelio de la gracia jamás anulará la responsabilidad del hombre. Si tú quieres ser responsable en esta tarde, ponte de pie y dile al Señor: ayúdame a crecer en la piedad, Señor. Ayúdame a crecer en la piedad. Ayúdame, Señor, a tener un corazón necesitado de ti. Un corazón necesitado de ti. Vamos, todos orando. Si tú tienes necesidad de Cristo, clama a Dios. Clama, yo quiero escucharte orar. Yo quiero escucharte orar. Vamos, clama a Dios. Dile: Señor, te necesito como madre. Le doy gracias a Cristo porque este no es un mensaje que nos condena, sino que nos despierta. Si tú despiertas a la palabra, levanta tus manos y dile: Señor, te necesito como padre. Te necesito como hijo. Te necesito como esposa, como esposo, como amigo, como hermano. Vamos, dile: te necesito. Señor, son tiempos peligrosos y hay muchos amadores de sí mismos. Señor, encuentra en mí alguien que te ama más a ti. Encuentra en mí, Señor, un corazón que realmente no pone caretas. Señor, que Iglesia Renueva no aparente piedad. Líbranos, Señor. Vamos, ora por Renueva, ora por la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, clama, dile al Señor: escucha mi oración, Señor. Atiende mi clamor en este día. Ayuda a mis hijos. Vamos, dile: ayuda a mis hijos. Si tus hijos no están caminando con el Señor, dile: Señor, tú eres nuestro Dios misericordioso, y yo te pido que ninguno se pierda, mi Señor. Que sus matrimonios estén bendecidos, Señor. Que mis nietos te conozcan desde su temprana edad, mi Señor. Que te sirvan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Dios, mientras leo tu palabra, por favor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Dios, mi corazón no está inclinado hacia tu palabra,
Lo reconozco. Dice el Salmo 119:36. Oh Señor, por favor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. No a perseguir el oro, Señor, más que tu palabra. Salmo 25, verso 4 al 5. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día, Señor. Éxodo 33, verso 13. Dios, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. En el nombre de Jesús. Efesios 3:16 dice: oh Padre, te ruego que conforme a las riquezas de tu gloria me fortalezcas con poder por tu espíritu en mi hombre interior. ¿Cómo está tu hombre interior, tu mujer interior? Ahí es donde está el dolor que cargas. Nadie ve eso, solo Dios lo ve. Ahí está la frustración. Ahí está el rechazo. Señor, fortaléceme en mi hombre interior. Dile al Señor: Señor, de ahora en adelante me voy a ocupar más por el interior que por mi exterior. Claro, cuidaré mi cuerpo, que es el templo de tu espíritu, pero mi hombre interior necesita más de ti, para que mientras leo tu palabra, Cristo pueda habitar por la fe en mi corazón y yo pueda ser arraigado y cimentado en su amor, y en realidad pueda conocer su amor por mí. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, gracias porque me inspiras, me llamas a crecer en la piedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.